buenos días. Mi nombre es Andrés Martínez. Les hablaré sobre el artículo de BBC News sobre el coronavirus en Estados Unidos y Brasil, países con más muertes y casos a nivel mundial. Podemos apreciar que siendo países con grandes distancias entre sí, están en una posición semejante y fatal frente a su población, en donde encontramos que a pesar de que Estados Unidos es un país rico y poderoso, no tiene la capacidad en la atención de salud pública, como al contrario Brasil sí lo tiene, pero aún así sigue siendo uno de los países de América más afectados por este nuevo virus. Todo esto asociado a sus presidentes, por sus consideraciones frente a diferentes temas y dejando claro que jamás tendrán una unión nacional para sobrellevar situaciones como esta grave emergencia sanitaria. Esto lo podemos asociar con el concepto de Foucault sobre el poder, llevándonos a un punto en específico, donde los líderes de mencionados países ejercen un poder frente a sus naciones y frente a sus sociedades. Como ejemplo, podemos tomar el hecho de que estos minimizan la gravedad de esta pandemia que hoy en día está sufriendo el mundo entero, condicionando a su población y creando dudas en si en realidad este virus existe, en qué tan mortal y grave puede llegar a ser esta situación, motivando diferentes actividades tales como consumir medicamentos contra la malaria sin tener una debida investigación. Mirándolo desde este punto de vista, podemos resaltar que el poder de estos dos mandatarios se observa cómo ejercen una fuerza que contribuye a un orden social como herramienta para aportar una idealización frente a diferentes temas, afectando de alguna manera el actuar de cada individuo. Hola, buenos días. Me llamo Ana María Aguilera Barbosa y hoy tocaré el tema sobre la libertad y la normalización. Bueno, principalmente tocaré el tema de la libertad y las atribuciones que se dan los presidentes de Estados Unidos y Brasil, o sea, Donald Trump y Bolsonaro. Bueno, estos presidentes se da la libertad de tocar un tema como es el del coronavirus, dándole términos que sean menos importantes o disminuyendo el riesgo de lo que en verdad es. También se toma la libertad de omitir, en el caso de Estados Unidos, omite las recomendaciones que le da la Organización Mundial de la Salud con respecto a las precauciones que debe tomar el mandatario para que la gente, para que sus ciudadanos estén más seguros. Y con ello también se retiran de la organización solo porque no le gustó o bueno, no estuvo de acuerdo con las recomendaciones que pues esta organización le dio. Bueno, como segundo tema hablaré sobre la normalización encaminada a la salvación terrenal. Y para ello nos haremos la pregunta de por qué estos presidentes avalan y permiten el consumo de la cura de la malaria, siendo científicamente comprobado que este medicamento no es apto para curar el coronavirus en el cuerpo humano. Entonces, como salvación terrenal, ellos necesitan que la población, que los ciudadanos crean que este coronavirus no es un problema que afecte tanto a la salud o bueno, minimizar el riesgo para que no salgan del régimen y de lo tanto que ellos han minimizado el riesgo que puede generar el coronavirus. Bueno, ellos todo esto lo hacen para cuidar el aspecto económico del país, o sea, están sobrevalorando lo económico a la vida humana. Buenos días, mi nombre es María Alejandra Farero González y vamos empezando a hablar de la objetivización de lo justo e injusto de este caso. Primero que todo, ¿hasta qué punto es justo la negligencia con la que actuaron los presidentes y los mandatarios Donald Trump y Jair Bolsonaro al desvincularse y cuestionar las medidas tomadas por la Organización Mundial de Salud?
¿Por qué hablamos de esto? Ellos deciden desvincularse y cuestionar dichas decisiones y hacer caso omiso a ellas. ¿Por qué razón? Porque no seguían los lineamientos de ellas, ya que tomaron esto como un juego, donde se evidenció en sus cuentas personales de Twitter, donde llamaron a esto en tono burloso simples gripas, o como lo dijeron ellos, gripitas. El punto es justo donde estas decisiones primó el interés económico antes que la vida y el derecho a la salud de sus ciudadanos. ¿Por qué lo ponemos de esta forma? Ellos dejaron activas todas las actividades que, si bien es justo y necesario para la nación, y estoy totalmente de acuerdo, pero primaba más la vida de sus ciudadanos y el derecho a la vida. Bueno, también podemos hablar de lo injusto en términos de que se puso lo económico por encima, y más aún contemplando que ningún país, a pesar de que cuente con los sistemas de salud organizados y fuertes, han logrado evitar la muerte a causa de esto. Bueno, vamos a seguir. Lo que es peor de estas dos afectaciones es mayor que, sin darse cuenta de la pérdida de vidas, el aumento de casos es también un problema económico, pues afecta la participación en la industria y diferentes actividades. Implica costos para los sistemas de salud y, más aún, gastos funerarios para las familias, sin dejar de lado que también era un problema, que también ocasionaría problemas psicológicos y económicos que los tendría que tratar el Estado. Ahí también se estaría dando la economía de la nación. Finalmente, y para terminar mi intervención, y no menos importante, la polémica generada por estos presidentes, quienes politizaron un tema de salud mundial generado, y divisiones políticas con los demás países, frustración al interior de sus países entre sus ciudadanos. Bueno, mi concepto es la subjetivación. Este concepto es el proceso en el que un sujeto se hace sujeto y manifiesta su subjetividad. Este concepto se va a relacionar con el documento del coronavirus en Estados Unidos y en Brasil, y las semejanzas que estos dos países tienen la gravedad del contagio y muertes por el COVID. Esta problemática la podemos ver desde el punto de vista de que los presidentes de estos países tienen actitudes similares frente al COVID, que es minimizarlo o culpar a otros países por lo que pasa. Ellos, como Estado, le dieron esa verdad a los ciudadanos, a los sujetos, y los sujetos tuvieron un proceso de normalización donde ellos no vieron esto como algo grave y no tomaron sus medidas preventivas para no contagiarse. Los sujetos, después de este proceso, se asumieron estructuras sociales y forjaron una identidad. Entonces, por eso, esto hace que estos dos países tengan una tasa tan alta de contagios y muertes, ya que ellos mismos normalizaron la situación y los sujetos también lo hicieron.